Y ahora el editorial con Glaxer Tuesta. Sin lugar a duda, el día viernes, cuando estábamos aquí en el programa, estábamos todavía al aire, se produjo un hecho judicialmente muy importante. Y es que el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, tomó la decisión de detener preventivamente a implicados, a los implicados del caso Richard Swing. Pero hay que, como ese día no teníamos elementos para poder profundizar en el análisis, porque lo que había era solamente las imágenes y no se conocían los detalles de la resolución, pues tuvimos simplemente que dar una opinión muy pasajera, muy superficial, pero ahora, después de haber revisado lo que dice la resolución de la jueza, pero además el requerimiento de la fiscal y, por cierto, todo lo que en estos días se ha difundido a través de los medios de comunicación, es evidente que aquí hay muchas cosas por comentar y es bueno que usted las conozca para, evidentemente, usted pueda ir poniendo las piezas donde corresponda y tener una mirada completa de lo que está pasando. Una es la dimensión, sin lugar a duda, judicial, ¿no es cierto? Desde donde el Ministerio Público entiende que hay elementos razonables para pedir y la jueza ha aceptado ese pedido. Pero otra consideración importante es la que tiene que ver con el ámbito más político y cómo esto puede aprovecharse en uno u otro sentido. Para quienes, por supuesto, hace bastante tiempo vienen generando acciones para tratar de que no le vaya bien al gobierno y en particular al presidente de la República, y están amplificando esta situación y están tratando de sacarle provecho, y quienes están interesados también en sacarle provecho y salen en defensa de quienes están en esta condición de una detención preliminar, que les voy a explicar en un ratito, ustedes lo saben, simplemente refrescar el conocimiento que ya tienen sobre esto, que significa que salen a defender a quienes han sido detenidos bajo el argumento del abuso, pero no porque estén convencidos de que efectivamente ahí se está produciendo eso, sino porque les puede significar seguramente algo para los propios casos en los que ellos están involucrados. Claramente ubicados en esa línea, Keiko Fujimori, que ustedes saben, ha estado en una situación de prisión preventiva y luego salió indebidamente desde mi punto de vista, porque creo yo, si hay un caso en el que fehacientemente se logra establecer que hubo una línea de obstaculización, es en el caso de Fuerza Popular o Fuerza 2011 o el caso de Keiko Fujimori, como se ha conocido más mediáticamente. Entonces hay que tratar de diferenciar los planos para desperjudir, para limpiar la maleza en algo que, por cierto, es legítimo que se investigue y que se llegue además a las últimas consecuencias. Y por eso es bueno descifrar bien qué cosa es lo que plantea la investigación y qué cosa es lo que la fiscal intuye se ha cometido aquí como delito y ha venido de la mano de colaboradores, no colaboradores eficaces, sino testigos protegidos, que es una condición distinta, para que pueda señalar a uno que otro funcionario que dice haber tenido participación en esta contratación ilegal. Pero la también interpretación sobre los hechos es fundamental y el presidente de la República ha salido el fin de semana, ayer en una entrevista bastante larga en Latina, a dar su versión y a plantear lo que considera es un abuso en una situación de esta naturaleza. Entonces, vayamos por partes para poder identificar, ya de acuerdo por supuesto, lo que usted considere y vea y de la cosecha suya, incorporar otros elementos para ubicar debidamente de qué estamos hablando. A ver, comencemos sobre el caso. ¿Cuál es el caso? El señor Ricardo Cisneros, más conocido como Richard Swing, es un personaje que, claro, seguramente usted y yo no contrataríamos para nada que pueda ser importante, ¿no es cierto? Pero el señor Richard Cisneros fue contratado en el Ministerio de Cultura durante varias gestiones para desarrollar actividades bajo la modalidad de contratación a terceros de orden de servicios en distintos periodos y por distintos montos. ¿Qué cosa es lo que el Ministerio Público dice ahí puede haber ocurrido? Como no tenía las características y cumplía los requisitos que se establecen para una contratación de esa naturaleza, fue contratado de favor. Y para que él sea contratado de favor, es decir, para que lo llamen a hacer un servicio para el cual no estaba calificado, no es que, digamos, ¿qué cosa se generó? Se generó toda una cadena de acciones
para favorecer o producir un escenario que le permita al señor acceder a estos contratos sin tener los requisitos que, por supuesto, en ese momento deberían haberse exigido. ¿Y cuál es la línea de intervención de los protagonistas, sobre todo de quienes hoy día están en la condición de una detención preliminar? Que el presidente de la República dispuso, dijo, contraten al señor Swing, al señor Cisneros, la señora Miriam Morales, que es la secretaria, o era la secretaria del Palacio de Gobierno, dijo ya, yo me encargo, llamó a la ministra de Cultura de entonces, la señora Patricia Balbuena, que dicho sea de paso no está involucrada, y no es necesariamente porque la estén librando de responsabilidad, sino porque la fiscal que ha mandado la detención o ha pedido la detención preliminar de quienes hoy día están presos, no tiene, por su condición de fiscal provincial, la cobertura para poder a los aforados, es decir, a quienes tienen la inmunidad por haber sido altos funcionarios, de poder disponer algo en relación a ella. Eso lo tiene que hacer la fiscal de la Nación y lo más probable es que dentro de algunos días por ahí vaya la cosa. Pero para que pase, para eso suceda, tiene que pasar primero por el Congreso de la República para que levante la inmunidad. Pero ese es otro trámite. Entonces, el presidente quería poner a trabajar a Cisneros, a Swing, le dijo a Miriam Morales a su vez llamó a la ministra de Cultura, con quien se dice tenía ciertas cercanías, era su amiga, y ella dispuso para que todos los funcionarios, desde el secretario general, desde la jefa de Recursos Humanos, la Oficina de Administración General del Ministerio de Cultura, quien era el director del Teatro Nacional, en fin, todos los funcionarios cumplieron este pedido indebido y contrataron al señor Cisneros. Ese es el caso, es decir, una contratación. ¿Qué cosa es? Lo que llama la sospecha del Ministerio Público, la manera como se produjo y, por supuesto, se hizo de manera fraccionada para no generar un concurso abierto, ¿no? Donde participaran otras personas con seguramente requisitos más sobresalientes que el señor, o virtudes más sobresalientes que el señor Swing, para que postule para una consultoría de esa naturaleza. Ese es el caso. ¿Qué significó eso en términos de perjuicio para el Estado? 170 y tantos mil soles. Ese es el caso. De esos casos, como bien ha dicho el presidente de la República el día de ayer en el programa donde fue entrevistado, hay en esa condición de personas, terceros que trabajan y brindan consultorías al Estado por cuestiones de esta o de otra naturaleza, hay cerca de 43.000 personas. Entonces, este es uno de esos casos. ¿Cuál es la particularidad y por qué aquí se ha resaltado el caso? Porque puede haber intervenido el presidente de la República y su entorno más cercano. Ese es el caso, ¿de acuerdo? Eso denota en sí mismo una organización criminal con el ánimo de delinquir, digamos, eso es lo que se tiene que investigar. Pero a eso se le ha sumado que el Ministerio Público dice, y aquí va todo lo que está relacionado con la detención preliminar, que aquí ha habido intento de obstaculizar o obstaculización de la justicia y había peligro de fuga, que son dos de los requisitos, de alguna manera, que tienen que cumplirse para que el juez o la juez, en este caso, pueda validar el pedido del Ministerio Público, que es una fiscal, ¿no? Que uno, haya elementos que den cuenta de que están vinculados al delito y que, en segundo lugar, hay elementos y acciones que ya se han producido o que el Ministerio Público imagina o prevé que se pueden producir, que pueden finalmente obstaculizar la justicia o generar un peligro de fuga, o hay un peligro de fuga, ¿no? Esa es la línea. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido en este caso? Que la señora Miriam Morales se dice que coordinó con otros de sus co-investigados, que intentó borrar mensajes de WhatsApp, que borró correos y lo hizo con la señora Karen Roca y otros de los involucrados, y eso, estima el Ministerio Público, es un elemento significativo para decir, si ellos están en libertad, van a seguir generando esas acciones y por lo tanto hay que tratar de ponerlos en cuidado, en resguardo, para evitar que sigan cometiendo esas acciones. Pero varias de las acciones que se generaron y que tienen esas características o el Ministerio Público cree que las tiene, se produjeron cuando la señora Miriam Morales, la señora Karen Roca y otros de los que están ahí directamente vinculados tenían esa posibilidad y estaban, por supuesto, ostentando un cargo que les permitía tener un nivel de injerencia sobre algunos otros funcionarios para que pudieran cumplir eso. Pero al haber ellos dejado el cargo y haberse sometido a la justicia,
me da la impresión de que eso disminuye. Pero el Ministerio Público dijo no, van a seguir haciéndolo y pidió a la jueza para que evalúe y la jueza dijo, tiene razón, hay que llevarlos a una detención preliminar. Y aquí es importante que usted sepa que es una detención preliminar. No es una detención preventiva y no es un adelanto de opinión de la justicia sobre la responsabilidad de las personas en el hecho que se les imputa. Lo que es una detención preliminar es, yo por una semana, ¿no es cierto?, por 7 días, te voy a poner en cuidado de las autoridades, es decir, vas a ir en una detención, porque si yo te dejo en esos días libre, tú vas a mover alguna cosa que puede desmejorar la investigación. Y como has tenido estos antecedentes que testigos protegidos nos han dicho, has estado realizando, entonces mejor te voy a detener preliminarmente. ¿Por qué no es una prisión preventiva? Porque la prisión preventiva, para que se pueda generar y se pueda sostener, tiene requisitos mucho más fuertes, mucho más consistentes. No solo hay que identificar algún elemento que pueda llevarte a la sospecha de que pueden obstaculizar, sino tienes que avanzar en una línea de intervención que haya claramente mostrado ese mal comportamiento de no colaboración, de intento de fugarse y de intento de una u otra manera obstaculizar la justicia. Pero junto con eso también tiene que el delito que te imputan tener una pronoxis de las penas. ¿Qué significa eso? Que el delito por el cual te están vinculando al caso puede tener o debe tener una pena mayor de 4 años, es decir, que tenga una prisión efectiva si es que al final determinan que tú participaste en ese hecho ilícito. Pero sobre todo en la discusión sobre el peligro de fuga y sobre lo relacionado con la obstrucción de justicia, pues el debate es mucho más intenso y ahí es donde efectivamente se discute con más detalle el tema del arraigo. Porque en algunos casos se ha dicho obstaculización de la justicia por el intento de no colaborar o de, por ejemplo, trastocar pruebas o tratar testimonios de los testigos. Pero en otro caso se ha dicho peligro de fuga porque no hay arraigo, porque tal o cual persona no tiene una casa conocida, porque se ha mudado en los últimos tiempos, o una persona inclusive está no había. Entonces todo eso se ha valorado. ¿Cuánto va a durar esto? 7 días. O sea, en 7 días el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que resolver la situación de detención preliminar. Y esto puede ampliarse, y que en el camino puede pedirse la prisión preventiva, se puede pedir la prisión preventiva. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué cosa es lo que me parece a mí, digamos, ahí detrás? Eso es estrictamente lo que ha pasado. Es decir, aquí no hay sino una descripción de hechos que tanto la fiscal como la jueza han entendido como válidos y han tomado esta determinación. Vamos a guardarlo, por decirlo de alguna manera, estos días, mientras nosotros evitamos que ellos metan la mano donde no corresponde para desvirtuar la investigación y mientras nosotros generamos algunos actos o diligencias para fortalecer lo que este caso nos dice. El caso de una contratación de una persona tercera en el Estado por 175.000 soles en varios periodos, ¿no es cierto?, es el caso. ¿Cuál es el vínculo del presidente de la República? Todavía no se ha podido identificar. Y si se identificara, y eso es bueno que usted lo sepa también, al presidente de la República, por lo más interés que tenga de colaborar con la justicia, no se le va a poder acusar, sino hasta cuando termine su periodo como presidente de la República, será el 28 de julio del próximo año, y ahí sí se someterá a la justicia. Y si en este tiempo se toma decisiones contra Miriam Morales, Karen Roca, señor Oscar Vázquez y todos los que están involucrados ahí, y el caso avanza y terminan, imagínense ustedes, de aquí hasta el próximo año, en julio, ya acusados o inclusive sentenciados, todo lo que está vinculado al presidente de la República se reserva para que, cuando él deje de ser presidente, todo eso que no se ha podido hacer con él, se puede actualizar y él puede estar en la misma situación. Eso es, en términos reales, nominales, lo que ha pasado y los argumentos que hay detrás. Ahora, ¿qué cosa creo yo que es lo que está digamos, una aproximación al caso, que es un caso que tiene que investigarse sin lugar a duda? Aquí lo he dicho de manera reiterada, que me parece que hay una serie de elementos que son muy atendibles y al parecer varios de los que ahí están involucrados tuvieron que ver con una contratación ilegal. Amerita una situación de esta naturaleza. Y no porque desde ni me parezca que los delitos con estas características no deben ser investigados. No. Esto no es una defensa a que ese tipo de delitos que son pequeños, como dicen algunos, el propio presidente ayer ha salido con esa argumentación, no tienen que investigar o tienen que dejarse al lado. Aquí no es que por comparación unos son más graves que otros, ¿no? Los casos de corrupción, y este caso lo sería si se llega
a probar y en juicio determinar que hubo responsabilidad para cometer ese delito, que es un delito contra el Estado, pues sin duda tiene que ser sancionado severamente. Pero lo que no se puede dejar de decir, me parece, es que estamos hablando de una cosa totalmente distinta a la que hemos en los últimos meses identificado en el comportamiento de quienes llegaron a ser presidente de la República, que sí se asociaron criminal y directamente para defalcar y robarle al Estado millones de dólares en alianza corrupta con empresarios brasileños en buena parte de los casos, que por supuesto encontraron esa afinidad muy tempranamente y que generaron actos, no solo de pago de soborno para que pudieran todos estar bien aceitados, sino además generaron mecanismos de impunidad para que el sistema de administración de justicia no persiguiera a quienes claramente estaban poco a poco vinculándose a esa dinámica corrupta que tanto daño nos ha hecho. No se puede dejar de mirar que eso es lo que hemos tenido en los últimos tiempos, porque hay determinados afibrados a estas alturas que lo que quieren es hacer parecer y hacer que se equiparen el caso del señor Cisneros, que yo he descrito y que tiene que investigarse, y me parece muy mal que ese tipo de situaciones se sigan produciendo en el Estado, y de esos casos hay miles que se hacen así, y ojalá sigan investigando para que vean ustedes qué se puede encontrar en el camino. Y de pronto, muchos de los que inclusive salen a comentar en los medios de comunicación, o que en los últimos días no han salido tanto, porque en algún momento se puede conocer, contratan con el Estado de favor en algunos casos para que después salgan como comentaristas en algunos medios de comunicación a hablar bien o mal de determinados sectores que lo contratan. Y eso pasa con el Estado y pasa también cuando los contratan privados. Entonces, ojalá se investigue otros casos también que tengan estas dimensiones. Y eso es bien importante. Pero lo que no se puede decir es que no se puede poner en la misma balanza un hecho que ha terminado siendo sistemático, criminalmente, creo yo, a estas alturas, ya bastante bien establecido por el Ministerio Público y por la envergadura de lo que se robaron, pues sin ninguna posibilidad de comparar con este caso lo que ha sucedido en los últimos tiempos con todos los presidentes de la República. Que se tiene que investigar sin lugar a dudas, pero que se quiera decir que este es un caso que da cuenta de que todos son exactamente iguales y participaron de la misma manera en actos de corrupción que hay que, por supuesto, rechazar en cualquiera de sus formas, no es un asunto que haya que avalar. Y todo el movimiento y toda la parafernalia que se ha generado en los últimos días, me parece que ha sido muy por encima de lo que habitualmente el Ministerio Público usa para este tipo de casos. Y esto refleja dos cosas que me parece que a la luz se han ido mostrando en detalle en las últimas horas. La primera, que el presidente Martín Vizcarra tiene ninguna posibilidad de controlar el Ministerio Público. Porque si por un caso de esta naturaleza, con estas características, se genera una movilización logística como la que todos hemos podido apreciar, quiere decir que el señor Vizcarra no tiene ningún tipo de control del Ministerio Público. Y lo más probable es que lo terminen involucrando y él tenga que rendir cuentas. Y eso, en una democracia, es algo que hay que, por supuesto, resaltar como positivo, porque nadie puede interferir en estas investigaciones. Pese a que el presidente de la República ha dado su opinión desde el viernes hasta ayer y ha ido como matizando. Al comienzo cuestionaba lo que está a la base de la atención, que son los audios, y después la detención misma por las características que ha tenido. Pero él tiene, como cualquier ciudadano, la posibilidad, sobre todo si es que a él están apuntando, de expresar la interpretación en la dirección que a él le parezca. Pero los hechos se producen de una forma y hay solo un canal y vía de cómo él tiene que rendir cuentas cuando lo convoquen después de que termine de ser presidente de la República. Pero el hecho concreto que me parece hay que también mirar aquí es si es que era necesario una cosa con estas características. A mí me parece en lo personal que, por un lado, refleja que el presidente no tiene control del Ministerio Público y que en el Ministerio Público hay una especie de sobreactuación para dar la sensación de que no los controlan. Y efectivamente, me parece que no los controlan y que no era necesario un movimiento de esta naturaleza. Tiene el mismo nivel de participación en el caso de que todo esto que el Ministerio Público dice se ha producido una contratación indebida de alguien que, digamos, estuvo en cercanías o proximidades con el entorno más cercano del presidente de la República, inclusive con el propio presidente de la República, para meter al, no sé, programador del Teatro Nacional
o a un funcionario, no conozco, por supuesto, no, salvo a quien fue director del Teatro Nacional, que por supuesto, como en otros medios de comunicación, aquí conversó en alguna oportunidad con nosotros para hablar del Teatro Nacional. Pero al margen de la persona, digamos, tiene ese nivel de participación como para que a todos se les plantee la misma medida, a mí me parece que es un poco, la verdad, exagerado. ¿Y por qué lo digo? Porque me hubiera gustado que en algunos otros casos, donde evidentemente se identificaron redes criminales, como por ejemplo la red de los cuellos blancos del puerto, se les escapó el señor Inostroza Pariachi, ¿no? El señor Inostroza Pariachi se les escapó cuando, hasta esas alturas, cuando se había conocido el movimiento y la forma como actuaba este grupo claramente delincuencial, no tomaron las medidas y recaudo del caso para evitar que el que se presume es el cabecilla de esa organización se pudiera ir, y miren lo que nos está costando en su momento, o nos va a costar el seguir peleando por su extradición. Lo mismo con Toledo y lo mismo con otros. Y no hubieron estos movimientos con estas características cuando me parece ahí había fehacientemente elementos para sí dar cuenta del funcionamiento de la organización criminal. Esto no quiere decir que hay que digamos, dejar de hablar de la responsabilidad que estos pueden tener. Y ahí el presidente de la República ha cambiado su punto de vista, porque el viernes defendía o decía que esto es malo porque se basa solamente en los audios. Y la fiscal ha dicho no solo los audios, el procurador anticorrupción ha dicho no solo los audios, hay otros elementos. Pero valía la pena hacer un movimiento de esta naturaleza con todas las personas, teniendo en el peor de los casos para ellas una participación distinta en cada una de las cosas que se les imputa. A mí me da la impresión, por lo que he escuchado de los propios abogados y de la gente que está cerca del caso, evidentemente había un interés de colaborar y no generar un asunto de esta naturaleza. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, hay que actuar con severidad, pero hay que entender de que hay que dimensionar. La proporcionalidad es fundamental en cualquier caso. Y sin embargo, aquí me parece a mí que esto ha ido muy por encima de lo que uno hubiese podido imaginar. Vamos a ver, porque ahora la discusión de la detención preliminar va a pasar a la prisión preventiva, sin lugar a duda, porque quien toma una decisión de esta naturaleza o la pide o pide que se toma, no se va a quedar seguramente de brazos cruzados diciendo, ya, estos 7 días fueron suficientes para investigar y ahora va a discutirse la prisión preventiva. Y ahí se van a trepar otros donde sí ameritaba desde el comienzo que se tomara una determinación. Y ahí la señora Keiko Fujimori, que ha salido disfrazándose de buena persona en el sentido de que se solidariza con las personas que están en una situación de esta naturaleza por su propio caso, creo yo que está tratando de equiparar cosas que son totalmente distintas. En el caso de la señora Keiko Fujimori, lo que se pudo determinar en las discusiones sobre prisión preventiva, en la que finalmente se determinó que ella tenía que ir a esa condición y después el Tribunal Constitucional le dio una salida que desde el punto de vista no correspondía, sí se cumplían todos los requisitos que se exigen para una decisión tan gravosa con esas características. Ella tenía una serie de acciones muy concretas de obstaculización, tratando de torcer la voluntad de los testigos. Por ejemplo, a través de quienes eran supuestamente abogados y que en realidad no lo eran porque el Ministerio Público intuye que pudieran haber participado en la propia organización criminal. Había tenido una serie de acciones de acercamiento con jueces y fiscales para tratar de, cooptando el Ministerio Público y el Poder Judicial, manejar las investigaciones de acuerdo a lo que le convenía a la señora Keiko Fujimori, el señor Inostroza Pariachi, el señor Pedro Chávarri, y tenía una bancada en el Congreso de la República que, digamos, el que ya no se daba cuenta de la manera burda como actuaban para obstaculizar la justicia, pues solo tiene 2 posibilidades. O lo hace mala fe y no quiere ver, o sabe y se hace, digamos, de la vista gorda, o sencillamente tiene poca capacidad de entender las dinámicas básicas de relaciones criminales que toman el poder para fines de esta naturaleza. Y ahí se aplicaba plenamente, no solo los requisitos que exige, sino lo que el plenario en materia de prisión preventiva exige para casos excepcionales. Y para eso es que está la prisión preventiva y están este tipo de medidas, que no es la preliminar, sino es la que se va a discutir, seguramente a pedido del Ministerio Público, después. ¿Qué cosa es lo que de esto va a salir? Me da la impresión
por la manera como buena parte de los medios de comunicación han abordado el tema, pues es probable que, no sé si en todos los casos, pero por lo menos a uno de ellos le van a dar prisión preventiva. Y ahí vamos a ver, porque van a correr el tiempo, se va a demorar un montón y vamos a ver cómo termina. Las resoluciones que han emitido la jueza, ¿no es cierto?, en este caso, que es la jueza Sonia Basalar, a pedido de la fiscal que está a cargo de este caso, es esta, ¿no es cierto?, respecto a Miriam Morales, el acta de extracción de información en fuente de alerta periodística, en fin, hay toda una serie de datos que salen además de lo que los medios de comunicación han venido en los últimos días informando, ¿no? Esas son las razones. Dice, respecto a Óscar Manuel Vázquez Segarra, hay también transcripción de extractos relevantes de declaración testimonial de Karen Alexandra Roca Luque, que es la que efectivamente grabó y después en los dichos que ella ahí, por supuesto, con una clara voluntad de perjudicar, que deberá investigarse en algún momento también bajo qué consideraciones se hizo, pues evidentemente va lanzando cosas que después va a tener que sostener para que pueda estas medidas que inicialmente ha tomado el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público puedan mantenerse en el tiempo, sino revertirse en el corto plazo. Ahí están las razones que dan, y efectivamente ahí están, en fin, sobre todo ahí está Karen Alexandra Roca, en fin, hay fuentes periodísticas, declaraciones, transcripciones que se han incorporado y en base a eso han tomado la decisión. Pues a mí me parece que este es un caso que podía haberse bajado de una manera distinta y avanzar de mejor forma y no generar tanto aspaviento. Pero claro, también hay seguramente la necesidad en ciertos sectores del Ministerio Público de exhibir una actitud que quieran mostrarla como no solo diligente, sino claramente audaz y firme para que no lo sometan a una crítica de que están manejados por el gobierno. Pero me parece ya, la sola investigación, así como se viene dando antes de la detención preliminar, daba cuenta de que efectivamente el presidente no tiene ningún control. La fiscal de la Nación, a quien le creo, por supuesto, en este caso, no va a tapar el sol con un dedo. Inclusive ha dicho, si hay elementos que se derivan de lo que hasta ahora se ha actuado, pues va a involucrar al presidente en las investigaciones preliminares y cuando corresponda avanzar en lo que sea posible si es que tiene algún tipo de responsabilidad. No, esto es lo que hemos visto el fin de semana. Entonces, el presidente de la República el día viernes tuvo una declaración que iba por el lado de que esto es desproporcionado, que le parece que esto no está bien, que él respeta lo que se ha decidido, pero que, en fin, es un asunto que a él le parece que es demasiado exagerado. Y esto lo sostenía en que los audios que están a la base de la investigación que se ha hecho son indebidos y por lo tanto todo lo que se derive de ellos tiene esa condición. Esa era un poco su defensa. Pero ayer, cuando ya dio declaraciones más directas y abiertas, bajo la consulta en el programa de Mónica Delta el día de ayer, dijo que ningún detenido va a tener responsabilidad aquí, no hay nada ilegal y esto se quiere inflar. Es decir, al comienzo decía que era desproporcionada la decisión, que se investigue, que aquí no hay problema, pero después ya ha ido un poco más allá diciendo que no hay delito. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República el día de ayer. ¿Por qué tal desproporción en el accionar del sistema de administración de justicia, al cual respetamos? Podemos discrepar, pero por al cual eso, respetamos. ellos son los que están promoviendo una situación de este tipo. Es que hay una presión mediática, política, para un tema así, hacerlo grande. O sea, esto es el equivalente a la interoceánica del presidente Toledo. Es que acá no hay nada ilegal, no hay nada ilegal. Por eso se quiere inflar. O sea, todas las personas que hoy están detenidas no van a tener una responsabilidad. No van a tener una responsabilidad. O sea, ¿usted garantiza a mi juicio, eso? Yo estoy viendo, yo no soy el que está investigando. A mi juicio, considero absolutamente desproporcionado el trabajo que está haciendo. Bueno, aquí hay ya una defensa de los que están directamente vinculados a la investigación. Él dice que no van a encontrar ningún elemento que pueda llevarlos a o pueda llevar a determinar que han cometido un delito, porque él dice que no ve nada. El viernes, cuando habló, por supuesto consultado por esto también, inmediatamente después de que estas decisiones se produjeron, el presidente dijo más bien y centró todo en el tema de los audios, ¿no? Y después ha avanzado un poquito más en la defensa de quienes están vinculados a este caso.
que es verdad, yo no digo que no tenga que investigarse, y no quiero que se malentienda, porque el otro día dije una cosa y me sacaron que estaba defendiendo. No, y lo que hago es decir lo que me parece correcto. O sea, esto lo hace al presidente Vizcarra, García, Toledo, Humala, en fin, yo creo que no. Lo que hace es que hay un caso que puede llegar al presidente de la República, que eso tiene que probar, por supuesto, pero es en relación a la contratación de una persona en el marco de más de 40.000 contrataciones que hacen y que, por supuesto, puede haber, como en varios otros casos, que ojalá se investigue con la misma diligencia, encontrar de que no había ni siquiera el cumplimiento de los requisitos y menos la satisfacción de aquello que entregó como producto el señor Swing. Que eso debe tener algún tipo de responsabilidad de quienes, si cometieron o desarrollaron esa línea de favorecimiento, algún tipo de responsabilidad que pueda ser punible, porque la ley dice que eso son actos de corrupción, por supuesto. Pero eso no hace que ese caso concreto, yo creo que en el caso del presidente Vizcarra hay más bien otros casos que lo están esperando y que vienen de su gestión de Moquegua, donde hay dos por lo menos, donde la investigación ha avanzado y cuando él termine su mandato seguramente van a ir por él en esos casos. Y otros donde también tiene que responder, Gilberto, usted se sacó el fin de semana, dos que tienen que ver con eso. Entonces, eso sí me parece que tiene otro nivel de posible participación del presidente. Pero en este caso concreto, primero habría que vincularlo. Y en segundo lugar, me parece que no es igual a todos los otros. Y hay gente que lo que busca es, hay que contaminar exactamente y poner todo al mismo nivel para que aquí nadie siquiera levante el discurso de la lucha anticorrupción, porque todos son corruptos de la misma manera. Y eso es lo que creo que el Ministerio Público debería tratar de evitar, porque los casos no son iguales y no tienen que ver con la misma organización. Porque si finalmente los que se organizaron para delinquir en el caso de los vínculos con la Club de la Construcción, en el caso de la Interoceánica, en el caso del tren eléctrico, en el caso del gasoducto, en el caso de Odebrecht, Olmos y otros, son exactamente los mismos que personas cercanas al presidente de la República se ponen, inclusive en el peor de los casos para ellos, a buscar favorecer a una persona para darle un contrato en una instancia del Estado, eso me parece que no tiene ninguna comparación. No tiene ninguna comparación. Y esto no quiere decir que no se investiga, pero no es la misma decisión, así que no se deje usted engañar porque están poniendo a todos del mismo nivel. Más bien han surgido algunos otros casos que sí me parece habilitan líneas de investigación que pueden encontrar sorpresas y cosas mucho más fuertes todavía, como por ejemplo la que publicó el diario El Comercio el día de ayer, donde la señora Karen Roca termina comprándose un tremendo departamento de cerca de 1 millón de soles en Miraflores y de un tirón, en menos de 2 meses, paga 280.000 soles. Si uno evalúa el ingreso que tiene la señora más el ingreso que tiene su esposo, la verdad es no se puede notar, por lo menos con claridad, desde el comienzo, de que puedan esos dineros haber venido de una fuente, digamos, que ellos puedan justificar. Por ejemplo, hay una línea de investigación que me parece importante y otras sobre otros casos que, por cierto, no son estos, pero no se le está prestando la atención. Pero en todo caso, hay que seguir investigando, pero hay que evitar, justamente para que todo se haga de manera correcta y se pueda llegar al fondo de cualquier situación que se escape a lo que normalmente se hace en casos de esta naturaleza. El señor Vizcarra, el presidente de la República, el viernes dijo esto en relación a las detenciones. Y entonces nosotros vemos que parte de la justificación para este tipo de medidas son unos audios donde se han dado declaraciones que luego se han demostrado que son inexactas, que son falsas. Y en base a esos audios se están tomando decisiones tan delicadas como la que hemos visto esta mañana. En consecuencia, lo que pedimos es que la justicia actúe con objetividad, que actúe con imparcialidad y que tome las decisiones más adecuadas para encontrar la verdad y determinar lo adecuado en función de sus investigaciones. Claro, es evidente que él ha ido avanzando en su defensa, ¿no? Inicialmente habló contra los audios y luego ha hablado a favor de las personas, porque ha dicho que no hay, y él cree que no va a haber ninguna responsabilidad en quienes están en este momento siendo investigados o involucrados en este caso.
Pero lo que sí dijo el presidente de la República, y en eso también habría que ir mirando, porque de los propios audios se desprende otra línea de investigación que creo que no hay que desestimar, y ojalá el Ministerio Público le esté poniendo la misma intensidad a eso también. Los niveles de coordinación y de cercanías del señor Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, de donde salieron estos audios y se generó inclusive todo un escenario que podría llevar al presidente de la República a una vacancia, dice el presidente de la República, podría, por ahí, si uno investiga esa línea, encontrarse con varias sorpresas. Habrá encontrarse algunos temas ilegales, ha dicho el presidente de la República. Vamos a escuchar sobre, ya no voy a decir esta insinuación, sino esta clara alusión al señor Alarcón como alguien que puede estar detrás de varios asuntos ilegales a propósito de querer desfavorecer la gestión de Vizcarra, al punto que en alianza con Merino de Lama, que hace poquito se ha reunido con el presidente de la República a decir que ya hay que voltear la página, querían dar un golpe de Estado. Vamos a escuchar qué dijo Vizcarra al respecto. Ante esta situación, encuentra un abogado, que el abogado, según dice, se contacta con algún congresista. Con Alarcón. Sí, y yo le aseguro que por ahí van a estar los hallazgos de... O sea, ¿usted cree que esa es la pista? De los temas ilegales. ¿Y el presidente del Congreso, señor? Yo le aseguro, por eso, que se hagan todas las investigaciones. Y va a ver que al final, el problema que hubo al interior del Palacio fue un problema personal entre servidores. Y sí, pues, yo asumo mi responsabilidad y por eso pedí disculpas a la nación porque esto generar. Pero la sobredimensión que se da a un tema personal a que sea un tema político nacional es porque intervinieron otros actores. Sí, es verdad esto, ¿no es cierto? Pero un problema de esta naturaleza puede convertirse en, o sea, un tema de esta naturaleza puede convertirse en un problema político sin lugar a duda. Y en el Perú se ha convertido en el elemento que querían utilizar para empujar una vacancia presidencial, amplificando de manera, me parece exagerada, un asunto que, siendo atendible para la justicia, tiene que verse en la dimensión en la que está. Pero ahí están esos otros actores que lo que quieren es generar todo esto para gatillar una vacancia presidencial, y es lo que pudimos apreciar. Y ahora, ¿qué cosa es lo que quieren? Hay interpretaciones varias que han metido a Karen Roca para callarla, hay otros que dicen que ya con esto el presidente es un inmoral y tiene que salir. Pero en cualquier caso son interpretaciones sobre los hechos. Los hechos concretos son lo que yo les describí al comienzo. Una contratación de una persona que se ajustaba a unos términos de referencia que le hicieron en el Ministerio donde trabajó, y hay que averiguar si todo eso que se hizo fue para favorecer. Y una vez que se identifique si todo eso fue así, hay que ver quiénes tuvieron participación en esa cadena para que se materializara ese hecho. Y ahí lo que apunta el Ministerio Público a que fue el presidente de la República el que estuvo detrás de eso. Pero eso, por supuesto, se tiene que probar. ¿Eso da por una vacancia? De ninguna manera. ¿Eso da para que ya se diga que todos están involucrados en hecho ilegal? Tampoco. Lo que se da es que hay que seguir identificando para ver dónde de esa cadena es que se generó el impulso para que pudieran hacer una cosa de esa naturaleza. Pero no se deje usted sorprender, y eso es lo importante, y eso es lo que yo quiero decir esta mañana. Este no es un caso que denota una organización criminal que está al mismo nivel a la altura de los casos Lavallato o Lavajuez o los Cuello Blancos del Puerto. No es así, por lo menos en la expresión de este caso. Si aparecieran otros casos en el que efectivamente la señora Karen Roca se enriqueció indebidamente, consiguió en un contrato plata para poder comprarse un departamento cuando se compró y todo, ya estamos hablando de otras dimensiones. Y si el presidente del pueblo tuvo que ver con eso, bueno, efectivamente, ahí hay elementos que nos pueden llevar a repensar la mirada que tenemos sobre este hecho muy concreto. Pero sobre este hecho muy concreto, lo que ha habido es, claro, un pésimo manejo del presidente de la República en materia política, asustarse al comienzo cuando le imputaban algo que no era un delito, ¿no es cierto?, como ser amigo del señor Cisneros, que debió salir, y todo lo que después se ha ido generando. Y hay cosas que ayer le escuché al presidente de la República y me parece puestas en perspectiva razonables también, que se han borrado tantos miles de correos en los últimos 2 años. Claro, explicó que eso se hace habitualmente porque es lo que hacemos todos. Cuando a mí me sale el mensajito ese de se está quedando sin espacio en su correo electrónico, y va a agarrar y borro todo lo que me llegue propaganda. En fin, hay varias cosas que tienen que investigar. Pero lo bueno aquí es lo siguiente, que el Ministerio Público no está controlado como en otras épocas, cuando el fujimorismo estaba en el poder y abusaba y controlaba los poderes del Estado. No estamos en la época donde el APRA manejaba buena parte del Poder Judicial y el Ministerio Público,
y tapaba a todos estos malhechores, que por supuesto yo nunca veía a Alan García tan contento como cuando decía que el fiscal de la Nación lo iba a investigar, y saludaba y aplaudía y se alegraba por eso. Claro, el fiscal era Peláez, entonces sabía que de pronto por ahí no iba a salir tan mal. Y así uno puede poner varios ejemplos. Ahora, el presidente de la República, en medio de su soledad política, no puede controlar el Ministerio Público. Inclusive, tan que no puede controlarlo, que no puede influir en el curso de estas investigaciones, ni ninguna otra, y creo yo el Ministerio Público está generando una sobreactuación que a mí me parece innecesaria para el bienestar del propio caso, para el beneficio del propio caso. Pero, en fin, ahí es donde hay que dejarlo. Pero lo que les decía yo sobre el caso de Karen Roca, que ha sacado el Comercio el día de ayer, sí es una cosa llamativa, ¿no es cierto? Hicieron seguimiento a el registro en la SUNAR de propiedades de la señora y ¿qué cosa es lo que encontraron? Encontraron que el patrimonio inscrito por la señora Roca junto a su esposo Edgar Zapata y Actayo en la SUNAR es muy interesante. ¿Qué cosa se corroboró? Que compraron un departamento y una cochera ubicados en el sitio de Miraflores por 963.700 soles. La pareja en tan solo 2 meses embolsó 280.160 a través de depósitos en efectivo y transferencias bancarias, a pesar de que Roca y Zapata perciben 8.000 y 10.000 soles respectivamente. Eso sí, hay que, por ejemplo, entre otras cosas, investigar. Al presidente de la República le preguntaron ayer, pero usted vive en la soledad del poder, no tiene bancada en el Congreso, se ha quedado sin sus amigos moqueguanos, ya no está Miriam Morales, no está Karen Roca, no está Oscar Vázquez. Ahora, ¿dónde y con quiénes es que gobierna? Y él dijo, bueno, no estoy solo porque estoy con la gente. Claro, está por supuesto tratando de resaltar algo que ha sido en los últimos tiempos una constante en la relación del presidente con la ciudadanía, que es un alto nivel de popularidad. Y pese a que ha pasado cosas muy difíciles en los últimos tiempos, por algún motivo que no es necesariamente uno que se aprecie con mucha claridad en sus actos, pues ha mantenido un alto porcentaje popular, inclusive en los peores momentos y circunstancias de la lucha contra la pandemia. Inclusive ahora, pese a que ha bajado de manera importante, está muy por encima del promedio de los presidentes que lo antecedieron y que a estas alturas estaban ya, digamos, casi en algunos casos de la lona. Ayer ha salido, o se ha publicado, se ha conocido, la encuesta del poder. La encuesta del poder la hace Ipsos, Perú, para Semana Económica, y se hace todos los años para medir los niveles de influencia que tienen determinados personajes, instituciones, sobre la vida política, social, económica, el derecho, digamos, en una sociedad como la nuestra. Y hay algunos cuadritos que quisiéramos compartir con ustedes que dan cuenta efectivamente de cómo se han ido moviendo las cosas. ¿Cuáles son los personajes con más poder según esta encuesta? Ojo, no sé si, Carlitos, tenemos la posibilidad de poner la ficha técnica para que quienes nos siguen no vayan a creer de que esta es una encuesta a nivel nacional donde todos pueden participar. Esta es una encuesta que se hace ahí. A ver. Encuesta online autoadministrada, son funcionarios públicos, autoridades, políticos, intelectuales, empresarios y periodistas, ¿no? Antes de la crisis política, la muestra era de 196 encuestados. Se hizo entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, y después de la crisis 170, es decir, bajó un poquito, ¿no? Son 170 encuestados y se hizo entre el 19 y 23 de septiembre. Se hizo en 2 momentos, ¿no? En 2 momentos, para poder identificar a quienes le atribuyen tener poder en nuestro país. Y efectivamente, no es una muestra representativa, pero sí es quienes salen en la televisión todo el tiempo, hablan en la radio, los ve usted en el Congreso, en fin, funcionarios de alto nivel que opinan sobre esto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a revisar. Ahora sí vamos con el resultado de esta encuesta del poder. Esto es lo que los influyentes en el Perú, por decirlo de alguna manera, dicen sobre quienes tienen el poder. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿quiénes son los peruanos que, por el cargo que ocupan, por su capacidad o por su prestigio personal, tienen más poder en el Perú? En primer lugar, Martín Vizcarra, 95%, es decir, indiscutiblemente la persona que más poder tiene. 54%, miren ustedes, 41% por debajo, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el señor Merino, 48%, él es el presidente del Congreso de la República, y me da la impresión de que el peso es por el cargo,
María Antonieta Alba, 37%, es la ministra de Economía, y César Acuña, 29%. Es decir, le atribuyen al comportamiento, sobre todo de su bancada en el Congreso de la República, que son pues unos convenidos a más no poder para inclinar la balanza de uno a otro lado, teniendo a personajes tan impresentables en sus filas que la verdad llaman a la vergüenza, pero le han dado al señor Acuña. El señor Acuña le va a dar un bono de éxito seguramente por el papel de porque ya lo han puesto en el 5º lugar de los más poderosos del país. Vamos a otro cuadro. Ahí está. ¿Quiénes creen que son las mujeres más poderosas del país? Las mujeres más poderosas del país. La ministra de Economía, ¿no? 74%, según esta encuesta, seguida por, con menos de la mitad, la señora Pilar Macetti, por obviamente el cargo que tiene, que es ministra de Salud en una época de pandemia, Marisabel León, la jefa de CONFIEP, luego seguida por Marianela Ledesma, presidente del Tribunal Constitucional, y Keiko Fujimori, que tiene el 29%, según este grupo de personas que han sido encuestadas por Ipsos para la encuesta del poder. ¿Quiénes son las personas con más influencia en derecho y justicia? Marianela Ledesma, presidente del Tribunal Constitucional, 50%. 50% es muy importante por el papel importante que viene cumpliendo el tribunal y en particular la doctora Marianela Ledesma también en casos muy relevantes. Seguida por Rafael Vela Barba, 36%, José Domingo Pérez, 27%, dos fiscales que luchan contra la corrupción y que han podido en los últimos tiempos dar cuenta de la podredumbre en esta relación perversa entre políticos, funcionarios con delincuentes corruptos de empresas que se aliaron para robarle al país. En cuarto lugar, Zoraida Ábalos, que es la fiscal de la Nación, 26%. Miren ustedes, dos, entre comillas, subordinados de la señora Zoraida Ábalos, por encima de ella en su actuación en la lucha contra la corrupción como más influyentes en el ámbito del derecho y la justicia. Y José Luis Lecaros, 16%, no sé si sigue siendo presidente del Poder Judicial todavía, porque la verdad no se sabe de los últimos tiempos, ¿no? En fin, vamos a seguir. Ahí está. No, hay otras, aparte de esa va a poner al final. Bueno, no sé. ¿Hay otras? No. Ya. ¿En qué grado diría que aprueba o desaprueba la gestión del Congreso de la República? Aprueba firmemente. Miren, desaprueba firmemente, perdón. ¿En qué grado diría que aprueba o desaprueba la gestión del Congreso de la República? Desaprueba firmemente. 77%. 77%. Apruebo firmemente nadie, apruebo 3%, desapruebo 19%. Entre el desapruebo firmemente y el desapruebo, miren ustedes, casi se llega a un 98, 97%, 96%. Imagínense ustedes, pero por este grupo, obviamente, ¿no? Vamos con otra en relación a otros actores. Considera que el actual Congreso de la República es mejor, igual o peor que el anterior. Peor que el anterior, 69%. Mejor que el anterior 4%, igual que el anterior 26%. Sume usted peor y sume igual, y miren ustedes todo lo que va a salir. ¿Qué tan poco tiempo después de haber conformado este nuevo Congreso, ya la gente empieza a compararlo y a ponerlo por encima del Congreso anterior en sus maldadas acciones? Ahora, hay que también dimensionar este dato. Por cierto, la diversión o la lectura que pueda tener mucha gente sobre este Congreso no necesariamente es compartida por quienes son, entre comillas, líderes de opinión, porque puede haber otra relación entre ese Congreso que no nos gusta a buena parte, pero que puede sintonizar con eso que la gente está esperando. Y por eso que el populismo y la demagogia han ido ganando terreno y seguramente con el ánimo de saltarse a los influyentes y más bien ir de frente a la gente. No digo que eso sea bueno, porque creo que en algunos casos están engañando a la gente, pero eso es una cosa distinta. Por eso es que usted tiene que entender que esta es la opinión de un grupo que tiene pues una capacidad de exposición y de influencia y poder también para dar opinión sobre estos temas. Vamos a terminar. ¿Quién preferiría que sea el próximo presidente del Perú? Salvador del Solar, 31%. Hernando de Soto, 16%. Fernando Sillones, 14%. Roque Benavides, 5%. Y Jorge Nieto Montesinos, 4%. Es decir, este grupo cree que Salvador Solar debería ser presidente. Ahora preguntan también quién cree que va a ser presidente de la República. Y miren ustedes este dato, Daniel Urresti Helera, 25%. Esta gente considera que puede ganar la elección, que cree que va a ser el próximo presidente. Y George Forsyth,
25%. Entre Urresti y Forsyth, para estas personas, creen que va a estar el próximo presidente de la República, Acuña 9%, Salvador Solá 5% y Raúl Canseco 4%. Imagínense ustedes. Pero todo esto está por verse, por cierto. Vamos a ver si a Diego Urresti le encantaría ser el presidente de los más influyentes cuando él dice que defiende al pueblo. Ahí está. ¿Qué peruanos deberían retirarse de la política? Definitivamente, Keiko Fujimori 49%, Daniel Urresti 29%, Martín Vizcarra 19%, Antauro Humala 19%, José Luis Luna Morales 15%. ¿Qué más tenemos en relación a esto? Ahí está la encuesta. ¿Qué personas tienen mayor poder desestabilizador en el país? Y estos son los que jugaron el arroz con leche tratando de vacar al presidente de la República. Sin lugar a duda, Antauro Humala, a través de el señor Alarcón, Daniel Urresti Helera, que es, digamos, la persona que claramente maneja el señor Luna Gálvez en el Congreso de la República, el señor José Luna Gálvez, Keiko Fujimori y Manuel Merino de la. Ahí están, todos los que, junto como hermanos, miembros de la misma voluntad o movidos por la misma convicción, querían, por supuesto, traerse abajo al presidente de la República en un ánimo claramente desestabilizador. Y así es como están las cosas en esta encuesta del poder que ha sido publicada en los últimos días y que hemos revisado el fin de semana. Y ahora el último dato que yo pedí que lo pasaran para el final es el siguiente, si me permites, Lincoln. Esto es, ¿cuál cree que son las organizaciones no gubernamentales más poderosas del Perú? Y aquí está el IDL, que modestamente produce este programa, que tengo el honor de dirigir, por supuesto. 75% el IDL, 38% Transparencia, 20% el Instituto de Estudios Peruanos y 13% GRADE, y el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, 10%. Es el 7º año consecutivo que el IDL está en esa ubicación y, por supuesto, esto no hace sino ser la consecuencia de un trabajo muy fuerte que hacen mis colegas, no con el ánimo de que así sean percibidos, sino por el interés de contribuir en algo a que este país pueda mejorar, ojalá en algunos aspectos donde más bien hemos estado caminando en el sentido contrario, la lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones, darle predictibilidad al funcionamiento de las instituciones públicas y claramente con una convicción de fortalecer el sistema democrático como el único sistema en el que hay mecanismos y posibilidades de resolver nuestras propias controversias. Bueno, en fin, queremos cerrar esto ahí y solamente quiero anotar una cosa fundamental y es la siguiente. Lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier circunstancia, es, y ustedes lo hacen y están viendo los comentarios que muy amablemente nos van poniendo en las redes sociales, ir recogiendo todos los elementos. Ya aquí hemos conversado en algunos otros momentos con especialistas, ya no digo en análisis político o en relaciones de esta naturaleza, sino de cómo se va configurando la mirada y la lectura de los ciudadanos en torno a todos estos eventos que la coyuntura nos presenta. No hay que ser tan lineales en entender las cosas, a veces hay que leer entre líneas y sobre todo, más que escuchar lo que te dicen, sobre todo quienes han hecho de esto casi una profesión, mentir, ¿no es cierto?, que te dicen cosas que pueden terminar siendo cautivadoras o que pueden ser siendo muy interesantes en los dichos, pero son impracticables. Usted tiene que juntar eso con las trayectorias y el tipo de personas que están alrededor de quienes están impulsando eso que entienden a veces son propuestas y planteamientos, pero que están cargados de un alto interés particular por favorecer a quienes más bien los auspician en la política. Entonces, más que creer lo que le dicen, usted haga lo que los periodistas estamos y debemos estar acostumbrados a hacer, contrastar, corroborar y ver. Las cosas no valen por como se dice, sino por quien las dice. Eso es fundamental. Y así que dejémonos de cosas porque también somos responsables de todo eso que nos quejamos. Ese Congreso de la República que hoy día aparece como ya casi en la condición de despreciable, es un Congreso resultado de la elección popular que se dio, ojo, en enero de este año y entró en funcionamiento en marzo, hace poquito nomás, y que le dio o le habilitó a usted toda la posibilidad de volver a presentar una clase política distinta. Y se optó por eso que está ahí. Así que de cara al 2021, usted busque elegir
de la mejor manera para que no esté muy tempranamente quejándose de lo que está, por supuesto, sucediendo en la política. Hemos presentado El Editorial con Glaxer Tuesta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo.